Colombia is one of the most diverse countries in the world, both in terms of biodiversity and different ecosystems, as well as ethnical diversity, with about 90 different ethnic groups living within its borders. Cuando menos lo esperaba, cuando más me iba a doler, yo te hacía el amor como Providing healthcare and public health programs to peoples of so many different cultural backgrounds is challenging, to say the least. Many of the minority groups, especially those living far away from the major cities, only have access to basic healthcare facilities. Public health and screening programs are even harder to carry out in remote areas. a cantar, a reír, a brindar salud, porque ya no está. We traveled to one of the more remote places in the country to experience how a public health program is carried out in a rural area and with an indigenous population. La vida. Our journey started with a flight across the Atlantic Ocean and took us to Bogotá, the capital city of Colombia. Que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero, que me toquen un porro sabanero, que me toquen un porro es lo que quiero. ¿Qué tiene este porro? ¿Qué tiene su música? Que cuando lo... Here, we met Dr. Maria Inés, who is the head of a research program that investigates the presence and effects of human papillomavirus, or HPV, in indigenous communities. She invited us to visit her in the Public Health Center of Puerto Inírida. Baila este porro bonito, cosa buena. Puerto Inírida is a city in the department of Guainía on the banks of the Inírida River. Despite being the capital of the department, it's actually quite a small town with about 20,000 inhabitants. Cuando estoy ausente y escucho este porro. More than 50% of the population of this town consists of peoples indigenous to the area. They live in protected communities within the town. The Public Health Research Project seeks to provide HPV screening and care to the people of these communities. This is especially important since being part of an indigenous tribe has been identified as a risk factor for HPV. We met several people involved with healthcare in Inírida to find out how public health doctors from Bogotá and leaders from the indigenous community work together to reduce the prevalence of HPV infection and HPV-related diseases. Mi trabajo es o yo aprendí para trabajar la parte de salud de la persona, que son pacientes, digamos, o pasa alguna cosa, dedica hacia mí, a mi consultorio. Entonces yo rezo, o si no, con la medicina tradicional del monte, digamos así, porque nosotros no tenemos farmacia. La farmacia mía es en el monte. Entonces, lo que yo le dije, el médico, lo que no capta, yo voy a captar. Pues mi abuelo fuma tabaco, entonces me escogió porque según lo que me mira a mí, que yo tengo la capacidad de aprender lo que él aprendió, lo que él trabaja, lo que tiene conocimiento, yo puedo ser uno de esos del futuro, de él. No existe. Claro que cualquier médico profesional, algún día tiene que llegar al destino de nosotros, es lo mismo. Aprendí con yopo, lo que tengo aquí. Y este se llama ñopo, pero es arte.
Ve, para conocer, saber qué es lo que tiene aquel paciente. Sin eso, yo no puedo conocer. A es maraca, es el compañero, porque, un ejemplo, ¿no? Perdón, no sé si usted, pero un ejemplo, si usted tiene algo dentro del cuerpo de uno, entonces eso lo hace tomar y lo atrae. Manumene pico macana manumene pico macana Kali tiara pina, banana banebo, banana banebo, lagi tahu dia terus banana banebo. Eso es como para animar, suerte, todo, para que no salga todo peligro, nada. Bueno, listo, ahora sí ya. Mi nombre es Wilmer Salazar, soy de la etnia Sicuani, trabajo acá en el departamento del Guainía, llevo laborando en el hospital hace 6 años, con el enfoque diferencial con los pueblos indígenas. Entonces laboro ya en el hospital conociendo la población indígena, colaborando en el sentido de cuáles son las enfermedades diarreicas, las enfermedades tradicionales, cómo se puede tratar tanto la enfermedad con el payé. Si el payé ya no responde, entonces lo mandamos a la medicina tradicional. Mi posición como en representación de las comunidades indígenas del pueblo Sincuanis, yo soy el gestor comunitario. ¿Cuál es la función del gestor comunitario? El gestor comunitario se va con la comunidad, se conecta con la comunidad, hace visitas domiciliarias casa a casa, entonces se le pregunta a la familia que si alguien está enfermo en la casa y el usuario, el paciente le dice no tengo esta enfermedad, uno más o menos porque ya tiene la capacidad y las capacitaciones que le dan en el hospital, entonces uno le dice el diagnóstico más o menos, no, que yo tengo dolor de cabeza, tengo fiebre, tantos días, más o menos le dice, tiene que acercarse al puesto de salud para que le saquen gota gruesa, de pronto puede ser malaria, paludismo. Entonces ellos se acercan, se hacen la toma de gota gruesa, a veces les salen positivo, entonces le hace el procedimiento para darle tratamiento de malaria. Pero hay veces que eso no es malaria, entonces ya se remite por consulta externa, tiene que sacar la cita con el médico lo examina, le dan unos medicamentos, tratamiento, ahí se mejoran la comunidad y regresan a la casa. El hospital desde el año 2016, que cuando pues el gobierno en ese tiempo que estaba gobernando en el 2016, él cambió porque el hospital estaba con el nuevo, no estaba, trabajaba con el Estado, que es empresa social del Estado. A partir del 2016 vino el gobernador que estaba en ese momento, lo cambió con el nuevo modelo de salud, que es MIAS. Ahí es donde se formó el grupo de gestores con las comunidades, contacto para mejorar. Según el cambio que se hizo durante el modelo es para formar que se haga más contacto con la comunidad, para mejorar la calidad de salud que está a nivel nacional, que porque no están funcionando bien. Por ahora, el Ministerio de Salud, junto con todas las organizaciones territoriales aquí, que está funcionando bien en este momento, porque tenemos con las coberturas bien, que se está manejando bien con la salud, con los pueblos indígenas más que todo. My name is Maria Inés Sarmiento. I am a medical doctor. I'm from Bogota. Have my specialization in public health, epidemiology, and in bioethics also. I love research. I have been working in research since about 20 years. I love bioethics also, and this combination of two subjects is very interesting, bioethics and epidemiology. So I make part of the Committee of Ethics del Hospital de San Jose. I have been working in FUCS since 7 years in the Directory of Research. This project is a public health project directed to women
of indigenous population here in Guinea. Los objetivos del proyecto pues es dignificar a las mujeres indígenas para conocer cuál es su grupo del libro de papel humano que existe en esta región. Que hacemos cada día es recibir las señoras para tomarles la prueba en base líquida. Esa prueba en base líquida se pueden hacer dos exámenes. Uno se hace la identificación para libro de papel humano de alto y bajo riesgo, y la otra es para las personas que les salga positiva la prueba, se les hace citología. Esa es la reglamentación. This project began in 2019. It has a grant from the Ministry of Science and Technology. We are 3 universities because for the grant it's mandatory that we work together between universities. This project is interesting because the initiative began at the community here. There were about 3 women leaders who went to Bogota to ask us for help her to perform a program for women, for health of women especially. And she made a special emphasis on cytology. I don't know why, but they were very interested in cytology. And she told us that there were problems about the menstruation of the women, a lot of bleeding or something like they were worried about. For that reason, they want to make a program of fully health. So that was a very interesting proposal because almost always the programs born in the medical professionals and not in the community. So we were very excited with this program, and because we think that they were a community interested in. So that we propose a project with participative approximation, approach, participating approach. And the community delegated in us to write the project and to get the financial resources. And that took a lot of time, almost a year and a half. We thought that they won't never get the grant, but suddenly they told us, okay, it's okay, your part, you can start. They were to these meetings of training with us to how make a diagnosis, a communitarian diagnosis with women of the community, what were the problems of health, their attitudes towards medicine, of Western medicine, and their attitudes towards the cytology and other attentions in health. That took about 1 year. With that diagnosis, we designed the educative strategy together with the indigenous women. So we made a little book for the education for women. We made these posters and other things in indigenous language and Spanish language that was traduced by the ancient people. They were men very ancient that knows how to write this language because many people talk but they don't know how to write. And they were very interested in writing because the transmission of the language, but because the language is lost through generation. They wanted that the language stay by writing. After that, when came la pandemia, we have to break or to wait 2 years until we came back. The community was very comprehensive with that situation, and they still wait for us a lot of time. But when we came, they were waiting for us, very excited to continue the program. HPV vaccination have had
a few problems here in Colombia because we had a bad experience with a group of women, young women, in an area of the coast of Colombia. And this experience was a kind of panic of a group of children that they were attributed this situation to the vaccine. So the people in Colombia in general were scared of the vaccination for that reason, especially this vaccine, the VPH. There are other reasons, that is a reason, a kind of moral reason, the, for the parents and the teachers. They think that if we talk about sexually transmitted infection on this vaccine, the children, the girls, are going to feel more free to have sex, early sex, and if, they are going to be calm in front and face the HPV, and they are going to have a lot of boyfriends and sex. So that's another thing. With the time, the things are changing, and now there are mothers that are interested in vaccination. In this consulting, we ask for the PVH vaccination to the women, especially young women, and they answer us that they are vaccinated, and they would vaccine her children, her, her girls. I think the attitude is changing, and they are good acceptation in the schools when the nurses go to vaccine. I have lived a lot of difficult things in the administrative aspects. For example, the university and the institution in general are not used to work with communities projects. So they continue with all the bureaucracy that ever used, and they are not flexible with that, and they don't understand that here the conditions are very different, full difference, comparing with the Bogota, and the community doesn't understand that that takes time. If you have to paying a lot, spend a lot of time in para recibir el pago, a lot of people of that tip. I have borrowed a lot of money to this project, and I have done a lot of money because the things don't work fast as I need. So I prefer pay by myself, no problem, but the things march go. The things go. Other difficult is very hard the difference of attitude in the cultures. The indigenous have another attitude in face of the work, and they are not very responsible with the works we delegate on them. And we have to stay all the time like a surveillance of the work, but because they don't do the work. They are used to receive no salary and do nothing. So it's very hard to work in that other ways. And the relation between us and them is difficult because they are not many sincere, front, transparent. They say one thing and do another thing, or think another thing, and it's very hard because we are used to speak and to act according what you want to speak, and with them, no, it's very different. The other problem in Putin is that we don't know these communities. We didn't know, and there is a community very mixed, very the people goes and enter many times, and that's difficult for the communitarian work because when you talk with someone, if you can't return, this person is gone. Es difícil porque ellas tienen, en su cultura, ellas tienen ciertas formas de pensar respecto a estas enfermedades y también tienen formas de curar. Y cuando ellos no pueden curar con su medicina tradicional, entonces se recurren a nuestra medicina. Mi
nombre es Marta Lucía Jiménez, tengo 42 años, vivo acá en Eniria hace 20 años y estoy trabajando en un proyecto de prevención de cáncer de cuello uterino en el resguardo del Pagüí. Yo soy líder del proyecto, soy la investigadora local de aquí en el Guainía, promuevo el programa, la que incentiva a las mujeres y a que se hagan parte del programa y corro la voz a todos lados. Entonces, mi trabajo es comunicar la noticia, decirle esto, este programa es para nosotras, debemos aprovechar, además de que nos van a hacer el examen de manera gratuita, no tenemos que pagar. Entonces esa es mi posición, buscar el acercamiento entre las dos, o sea, las mujeres con los profesionales para que puedan asistir al examen que es la toma de citología. Es un modelo intercultural. El proyecto tiene 3 etapas. Ya estamos en la tercera, que es la etapa de participación, en donde las mujeres ya están asistiendo a las citologías y pues esa ha sido un trabajo muy grande y pues nosotras las líderes hemos ido casa a casa, traduciéndolo en nuestro idioma, que es sobre el proyecto, sobre lo que trata, sobre cómo prevenir el cáncer de cuello uterino, porque es una enfermedad muy peligrosa, ya que además de que cuando inicia es es silenciosa, entonces uno no se puede dar de cuenta. Cuando ya uno se llega a dar de cuenta, entonces ya es en la etapa que empieza a producir síntomas y es donde ya no, la mujer prácticamente ya no puede salvarse, ya está prácticamente tiene los días como contados. Para prevenir eso es importante la citología, ya que culturalmente pues nosotras no es de nuestra cultura, el conocimiento de los occidentales y el tradicional, ya es en estar trabajando conjunto, el bienestar de la gente. A mí me da mucha alegría porque he llevado la voz a mis compañeras y sé que ellas la han recibido con agrado y se han dado cuenta la importancia y que verdaderamente hacía falta un programa así que fuera así intercultural, que una persona fuera a sus casas a explicarle el tema y traduciéndole en su idioma y así ellas poder entender perfectamente. Las cosas como más difíciles que he visto en el proyecto es como que las mujeres accedan más al programa de toma de citología, como que todavía les cuesta mucho aceptar o mandarse a tomar el examen porque todavía sienten pena a pesar de que ya tienen conocimiento, siguen con la pena o la timidez de que otra persona lo mire, ¿sí? Pero el resto, pues las mujeres bien, no, la comunicación bien, porque como es con nuestro propio idioma y de la misma etnia, entonces no se me dificulta. Si llego a una casa y encuentro una señora no habla castellano, pues me comunico con ella en mi idioma, entonces ya no hay dificultad en ese sentido. Pensamos que el proyecto continúe, ojalá se expanda a nivel departamental para que sea más grande, o sea, esa es la intención de nosotros. Nosotros apenas estamos haciendo una iniciativa, apenas estamos como cultivando algo pequeño para que más adelante se vuelva algo más grande. A nivel internacional, ustedes también nos colaboren, de pronto hay algo en la que ustedes nos pueden ayudar en este proyecto, es decir, que ustedes corran la voz a nivel donde vienen a Holanda, miren que este proyecto y ojalá de pronto digan, sí, vamos a apoyarlo para que el proyecto siga creciendo y no se quede ahí chiquitico.
Bueno, comunidad, nosotros tenemos capitán, tenemos cabildo, bueno, cuando tenemos problemas en la comunidad tenemos que acudir también capitán o con cabildo para solucionar problemas, todo eso también tenemos nosotros los indígenas de resguardo. Y hay personas que roban, que fuman, bueno, al capitán de resguardo con cabildo le dan en mi autoridad en el municipio ya. Bien, también, bien. Dios atiende bien a la persona, ella también le pregunta a uno qué enfermedad tiene, qué tiene, todo eso. La persona, muy amable, los doctores, los enfermeros, todo, para mí, eso también es buena salud que tiene ahí también en el país. Somos indígenas, pero ya tenemos experiencia también de eso, bueno, tenemos que hacer eso, de pronto conseguimos enfermedad y uno tarde que temprano ya de edad también le da eso, entonces tenemos que acudir también si todo vaya en el pago y es gratuito. Hasta esta mañana encontré con la doctora, me habló, yo le dije, yo asistí con ella, le dije, sí señora, ya que me está dando oportunidad, mando a tomar mi citología. Pues bien, gracias a Dios, gracias a Dios. Gente de acá del Guainía, pues ellos tienen acuerdo a los niños que están creciendo de 15 años, de 14 años, de 12 años, ya va colocando su vacunita y también previniendo la enfermedad. Produce cáncer, digamos, la enfermedad. Ahí está bien, para mí está bien. Vieron lo que habló con la señora con ustedes, yo hablé con la señora, yo no sé qué era ella, doctora, bueno, yo hablé con ella me dijo, no, en la casa ellos van a ir a estar con usted, doña María. Yo le dije, yo acepto que vayan a conocer cómo yo vivo en mi casa, para que conozcan ellos también, todo eso. There are a lot of things to do, and this is a good moment because we know a little the community and the people. We have a lot of information that it would be very useful for a new project. But if we don't have support, administrative support, and it's very hard. I would not like continuing another project here. For that reason, we could continue with women, health, and children, because they are sensibilized and they feel confident with women, with us as women. And it's a trust that is very important to keep, to continue with that trust. A recommendation is, for example, the team is very important because the people who works in projects like this should be trained or at least formed theoretical in intercultural relations for us and for the project. In anthropology is very important. Multidisciplinary team is very important. Mm-hmm. In conclusion, the health intervention was very successful. The project reached more than 80 women from indigenous communities to get an HPV smear to prevent cervical cancer. We conducted our research by interviewing people with a lot of expertise and multiple years of experience. A strength of our research was that we got the chance to interview people with different interests and values from both the indigenous community as well as the healthcare professionals. A limitation was the language barrier. We think sometimes the nuance of the conversation got lost because of the different dialects the people spoke. The primary takeaway must be that a multidisciplinary approach with healthcare professionals, local people, but also sociologists and anthropologists is necessary for carrying out such societal projects. We hope and recommend that more projects focused on women from indigenous communities will be set up in the future so that healthcare is really accessible for everyone.